Buenas tardes, profesor. Mi nombre es Juan David Ramírez y voy a hacer una presentación de un artículo científico sobre un análisis de fallas utilizando una nueva metodología de diagnóstico de fallas en rodamientos en una máquina sincrónica mediante el procesamiento de señales vibracoacústicas empleando análisis de densidad de potencia. Como tal, este análisis está basado en la metodología novedosa de la detección de fallas en rodamientos en un generador síncrono, empleando señales de vibración capturadas a través de transductores de aceleración o acelerómetros piezoeléctricos. También unos elementos acústicos, que son micrófonos omnidireccionales. Para procesar las señales de vibración se emplea el algoritmo conocido como densidad espectral potencia, que se utiliza mucho en los laboratorios. Se analizan las señales de vibración resultantes de rodamientos sin falla y con falla artificial, respectivamente. La falla artificial consistió en una grieta producida en la jaula de un rodamiento de esta referencia SKF. Este método permite la utilización de micrófonos para analizar la vibración de las máquinas, lo que representa no tener que montar ningún tipo de transductor en la máquina, como si ocurre en la técnica convencional de detección de fallas a través de utilización de acelerómetros, además de ser un método que puede detectar una falla en la jaula del rodamiento. Esto, pues, la verdad, es un método interesante, ya que nos permite no solamente reconocer en qué momento puede fallar nuestros rodamientos en los generadores síncronos, sino que también se puede predecir como el desgaste que pueden tener cada una de las piezas del rodamiento, las pistas internas, el desgaste externo de las pistas, los balines, todo sobre el componente, pues. Entonces tenemos que, como inicio a la investigación, es que los generadores síncronos generan alrededor del 99% del consumo de electricidad mundial. Por su importancia en la generación eléctrica global, se hace necesaria la anticipación a la ocurrencia de fallas que pueden llegar a producir problemas indeseados. Obviamente, los generadores síncronos tienen una gran participación en generación de electricidad. Entonces, hay factores donde es indispensable ser muy preciso a la hora de saber cuándo van a fallar y adelantarnos a esos sucesos. La forma convencional de análisis y diagnóstico de fallas en rodamiento se basa en el empleo de registro de señales de vibración, netamente, solamente de vibración, que juegan en la actualidad un papel importante en el mantenimiento predictivo para analizar su comportamiento. En términos generales, la información aportada por las vibraciones en el dominio de la frecuencia permite determinar posibles condiciones anormales en los rodamientos de los generadores síncronos. La detección temprana de fallas en rodamiento usando las señales de vibración exige el uso de técnicas apropiadas del campo de procesamiento de señales como la densidad espectral de potencia PSD. ¿Qué tenemos entonces? Tenemos algunas características y ventajas dentro de la emisión acústica, que son utilizando ese nuevo método de análisis de fallas. Ventajas sería la emisión acústica detecta el movimiento, lo que permite la detección temprana de fallas, así como su evolución en el tiempo. Movimiento que puede ir teniendo el rodamiento en la parte donde va a ir montada. No es un método invasivo, ya que no se requiere montaje de transductores o medidores directamente sobre la máquina, no interfiriendo con su funcionamiento normal. Cuarto, las fallas crean su propio patrón de señal de emisión acústica, por lo que cada condición es única para cada máquina y para cada falla. Esto es algo interesante porque ya dependiendo del patrón de falla que se detecte con este análisis, se sabe netamente cuál puede ser la raíz de la causa. Y es una prueba relativamente rápida y las pruebas son fácilmente repetibles. Una de las ventajas, o la principal, dentro de la emisión acústica es que la prueba es sensible al ruido ambiental de fondo, el cual puede compensarse a través de la utilización de un supresor de ruido como un detector de fallo, Noise Cancellation Fault Detector.
que permite cancelar el ruido ambiental de fondo en donde se encuentran ubicadas las máquinas eléctricas que sean monitoreadas sin afectar la emisión acústica relacionada con la falla. Aquí tenemos entonces causas de fallas de los rodamientos. Entrando en contexto, bueno, las causas son lo más probable en los rodamientos, se encuentran distribuidas en un 36% en el resultado de lubricación inadecuada. Obviamente la lubricación donde hay fricción juega un papel importante. Un 34% resultado de una operación inadecuada como pudiera ser cargas dinámicas excesivas sobre el rodamiento, producto de una falla de diseño de la máquina o de la presencia de fuerzas externas como desbalance y desalineamiento. Un 14% se debe a la contaminación, incluyendo humedad, y cerca del 16% son defectos originarios en el proceso de montaje. Etapas de fallas de los rodamientos. Entonces, los rodamientos empiezan como con ciertos rangos donde se puede ir mostrando como los diferentes desgastes que van teniendo los rodamientos. Entonces, las etapas que se pueden ver en los rodamientos es que a partir de una investigación desarrollada por fabricantes se determinó que los rodamientos operan aproximadamente 80% de su vida útil libres de defectos, y cuando una falla ocurre generalmente se encuentra en algunas de las 4 siguientes etapas, que son: etapa 1, se tiene una vibración en componentes de alta frecuencia, generalmente mayor a 5 Hz. Etapa 2, las grietas empiezan a ser visibles al ojo humano, o sea, se vuelven muy evidentes. Y el rodamiento presenta emisiones acústicas, además de que la temperatura en algunos casos se incrementa. Etapa 3, conforme la grieta avanza, puede aparecer gran cantidad de bandas laterales alrededor de las frecuencias de fallas relacionadas con la velocidad y rotación modulación entre las diferentes frecuencias de falla, cuando la grieta se ha extendido a pistas y elementos rodantes. Y la cuarta etapa se encuentra cerca de una falla catastrófica, o sea, ya cuando ya no hay nada que hacer y la emisión acústica aumenta significativamente y se produce sobrecalentamiento. ¿Sí? Entonces, conociendo un poco más a fondo sobre el análisis de vibración, es básicamente que es una técnica que bajo condiciones normales de funcionamiento, los rodamientos fallan por desgaste o fatiga del material. Cuando comienzan a fallar, se incrementan las vibraciones de los generadores síncronos, los niveles de emisión acústica aumentan. Esto está dado pues, por unas fórmulas, las cuales las tienen parametrizadas en estos valores de acuerdo a cuatro variables, que es BPFO, BPFI, BSF y FTF. Esas serían las fórmulas que utilizarían para ese análisis. Se tiene en cuenta el diámetro de pase, el diámetro de las bolas, está constante el ángulo de contacto entre las bolas y las pistas, velocidad de rotación, revoluciones por minuto, número de elementos rodantes. Tenemos una notación interesante acá, que la vibración es la oscilación de un cuerpo alrededor de un punto de reposo, y existen 2 conceptos relacionados con ella: la frecuencia y la amplitud. Estas oscilaciones pueden producirse por desequilibrio en el acoplamiento del sistema motor generador y fallan en algún elemento del generador síncrono. La técnica utilizada para tomar los datos es un análisis de señal del dominio de la frecuencia. Permite descubrir aspectos de la señal que son muy difícil o imposible de observar a partir de su representación en el dominio del tiempo. Entonces, esto nos permite mostrar unas gráficas de comportamiento de la falla en los rodamientos, los cuales los muestra por acá al final del artículo. Acá se pueden evidenciar cómo es el comportamiento o la frecuencia de acuerdo a la falla que tiene el rodamiento. Aumenta o disminuye la frecuencia en cierto periodo de tiempo. Eso sería más o menos donde se implementaría este análisis en los motores asíncronos. La frecuencia de falla del rodamiento se da por el deterioro en algunos componentes del rodamiento, lo cual produce un pico a cierta frecuencia. El valor de esta frecuencia depende de la geometría del rodamiento, así como su velocidad
de rotación. Aquí podemos ver algunos análisis implementando la metodología, el método de PSD y cómo se muestran las diferentes frecuencias. Listo, profesor, sería todo. Muchas gracias.